Dios les bendiga, hermanos, en esta noche. ¿Cómo están? Amén. Gloria al Señor. Vamos a, así puestos de pie, vamos a orar para que el Señor nos dirija en esta noche. Padre Santo, que estás en el cielo, en la tierra y en todo lugar, en esta noche, Señor, yo ruego, Dios, que tu Espíritu Santo, Señor, descienda en este lugar, Señor. Que tu presencia esté en este lugar, Señor, y que tú hablas nuestros corazones para tu palabra, Señor. Que lo que tú quieres que aprendamos en esta noche, Señor, tú nos ayudes, Señor, y abras nuestra sabiduría, nuestro entendimiento, Padre. Tú conoces las necesidades de cada uno de nosotros, nuestros corazones, Padre, y tú vas a obrar en lo que tenemos necesidad, Padre. Y te doy gracias, Señor, por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así puestos de pie, les voy a pedir que me acompañen a hacer una lectura bíblica en Marcos 5, del 25 al 34. Esta lectura la vamos a hacer alternadamente. Yo leo un versículo y ustedes el segundo, y en el último versículo nos unimos. Cuando ya lo tengan pueden decir amén, hermanos. Dice la palabra del Señor: pero una mujer que desde hace 12 años padecía de flujo de sangre. ¿Ustedes, hermanos, el 26? Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. Yo en esta noche quiero compartir con ustedes, quizás hemos escuchado muchas veces hablar de esta mujer que fue sanada del flujo de sangre, de una enfermedad física que ella tenía, pero también en esta mujer había una enfermedad espiritual a través de esta enfermedad que ella había tenido. Y yo le he puesto por nombre, ¿verdad? La primera enfermedad o la primera sanidad que esta mujer necesitaba era su sanidad física, que era la del flujo de sangre, y la segunda es heridas del pasado, porque esta enfermedad quizás le haya causado a esta mujer heridas en su corazón, que a veces pudo haber albergado resentimiento, amargura, y ahorita vamos a ver el por qué puse como heridas del pasado y por qué a esta mujer le pudo haber causado eso en su corazón. Eran dos sanidades las que ella necesitaba: su sanidad física, pero también su sanidad espiritual. Tenía la necesidad de ser sanada físicamente porque la enfermedad física que tenía le afectaba su vida espiritual. Su enfermedad era más allá de una sanidad física, vio la necesidad espiritual. En la enfermedad física, que era el flujo de sangre, se le iba la vida, porque en la sangre está la vida. Cuando una persona tiene un accidente y a veces van graves, a veces van perdiendo mucha sangre, cuando se hace una herida, yo recuerdo la hermana Nina, ¿verdad? En días pasados ella le tuvieron que poner una transfusión de sangre porque sus glóbulos rojos habían perdido sangre. Entonces, esta mujer, yo me imagino que ella pensaba que se le iba a ir la vida con esta enfermedad, ¿verdad? Eran 12 años el cual estaba padeciendo de esta enfermedad, que era una enfermedad que, pues día y noche tenía su flujo de sangre, y por eso en la sangre se le va la vida, ¿verdad? Ella pensaba que quizás ya no iba a poder seguir viviendo porque si seguía así, ella iba a morir, ¿verdad?
Quizás en aquellos tiempos no había como hoy, que hoy les ponen transfusiones de sangre cuando hacen una operación, pues ahí tiene que haber un banco de sangre para una emergencia, ponerle una transfusión y poder recuperar la sangre que esa persona perdió, pero quizás en aquel tiempo no lo había. Entonces por eso esa mujer estaba tan desesperada de buscar la sanidad, de buscar algo que le sanara, que le parara esa enfermedad que ella tenía. Pero también esta enfermedad la ponía en un estatus espiritual que la obligaba a apartarse de su familia, de participar en las celebraciones de la congregación, de la iglesia, de poder alabar a Dios. Y es algo bien difícil el poder estar separados de la familia, de lo que uno más ama y sobre todo de Dios, ¿verdad? No poder estar en la casa del Señor, no poder estar alabando su nombre, porque tenía un estatus espiritual de separación de su familia y de las cosas de Dios. Y les voy a pedir que me acompañen ahí en sus Biblias a ver Levítico 15:25. Si hay alguien que lo tenga, puede ponerse de pie y puede leerlo, por favor. Sí, Levítico 15:25. Y la mujer, cuando sintiere del flujo de sangre por muchos días, fuera del tiempo de su costumbre, o cuando tuviere flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo será inmunda, como los días de su costumbre. Amén. ¿Se imaginan? Esta mujer la habían declarado inmunda por tener el flujo de sangre. Pero no era un flujo de sangre normal, sino era un flujo de sangre por 12 años. Imagínense qué difícil es, porque en ese tiempo las leyes del Antiguo Testamento, nadie podía acercarse a esa mujer, nadie la podía tocar, nadie podía sentarse en la misma silla que se sentaba el hijo o el esposo. Era algo bien difícil, bien tremendo, porque no podía tener contacto físico ni con su familia, ni con su esposo, ni con nadie. Eran apartadas, eran declaradas inmundas por ese flujo de sangre. Imagínense nada más 12 años viviendo esa situación. Era algo tremendo, era bien difícil y no me puedo imaginar, ¿verdad?, lo que pasaría por la mente de esa mujer, lo que pudiera haber estar pensando o sintiendo. Todas las mujeres eran inmundas en el periodo de flujo de sangre, según Levítico 15:19. Vamos a ver qué dice Levítico 15:19. Si alguien lo encuentra, lo puede leer. Este flujo del cual nos habla en esta porción es un flujo normal por 7 días. Cuando estas mujeres entraban en su periodo, eran apartadas. Ellas no podían tocar, como ya les había dicho, ni podían estar con sus hijos, ni podían estar con la gente, ni siquiera podían entrar a los atrios, ni ir a la casa de Dios a alabar a Dios. No podían hacer eso porque estaban apartadas. Esta mujer había gastado mucho dinero, dice la Biblia, ¿verdad?, en consultar médicos. Se había gastado todo lo que tenía para que la sanaran, pero de nada le había servido porque el flujo de sangre no cesaba. Ella seguía con ese flujo a pesar de que dice que había consultado a muchos médicos, quizá había tomado muchos medicamentos, le habían hecho muchas cosas que a lo mejor en aquel tiempo les hacía y no le había dado resultado. Ella seguía enferma, ella seguía con aquel flujo. Pero ella estaba convencida que el único que la podía sanar era el Señor Jesús.
Por eso ella, al escuchar hablar del Señor Jesús, dice que se metió entre la multitud para poder tocar el manto del Señor. Y a ella, recuerden que esa mujer no podía tocar a nadie, ni nadie la podía tocar. Ella estaba en una posición en tomar la decisión de tocar el manto, porque ella sabía que si lo tocaba, iba a ser salva, iba a ser sana de esa enfermedad. Ahí sus dos enfermedades, sanidad espiritual y sanidad física, las iba a recibir, pero si tomaba aquella decisión. Quizás por su mente pasaba, si alguien me estaba viendo de la gente que me conoce, sabían que no podían tocar, que no podían acercarse a la gente. Pero ella tenía que tomar la decisión de ir al Señor Jesús para ser sana. Porque solamente Él lo podía hacer, solamente Él podía sanarla. Dice la Biblia que esta mujer se metió entre la multitud y tocó el manto del Señor Jesús. Tomó esa decisión hasta llegar hasta donde Él estaba. Dice que en ese momento el flujo de sangre cesó, el flujo de sangre desapareció. Yo me imagino que en ese momento esta mujer ha de haber dicho: bueno, por lo menos ya me libré de este azote, como le llama la Biblia, de este problema que por 12 años había vivido, pero todavía ella necesitaba otra sanidad, otro milagro que era el espiritual. Ella no dejó pasar la oportunidad cuando el Señor Jesús llegó y tomar su milagro, decir: este es el día de mi milagro, como decía el canto de nuestra hermana. Levántate y resplandece, este es el día de tu milagro. Y esa mujer, yo me imagino que ella debe haber pensado: si no toco el manto del Señor, voy a seguir así toda la vida y quizás voy a morir así. Por eso tengo que tomar la decisión de ir al Señor Jesús y tocar el manto para poder ser salva y poder ser sana. A veces nos pasa a nosotros lo mismo. A veces pasamos por una enfermedad y a veces ya estamos cansados de ir médico tras médico, seguir tomando medicamentos, y a veces, no sé si a veces por miedo o por duda de que el Señor nos puede sanar. Pero tenemos que tomar esa decisión y decir: venimos al Señor Jesús y creo que Él me va a sanar, creo que Él me va a dar el milagro que yo estoy esperando. Y algo muy importante, que no nos va a costar nada. No tenemos que pagar absolutamente nada, porque es gratis. Él solamente nos pide que vengamos a Él y Él no nos va a dar. Es el tiempo de que tomemos la decisión, hermanos, de venir y decir, traer todas nuestras enfermedades al Señor, porque su palabra dice que por sus llagas fuimos nosotros curados, que Él llevó todas nuestras enfermedades. No importa qué enfermedad, para Él no hay imposible. Todo es posible si creemos que Él lo puede hacer, porque tenemos un Dios grande, tenemos un Dios vivo, y Él puede hacer cualquier cosa. Para Él no hay imposible para nuestro Dios. Ahora faltaba la sanidad espiritual de esta mujer. Ya había recibido su primer milagro, su sanidad física, pero ahora necesitaba la sanidad espiritual, que quizás aquella separación de su familia, de estar separada, de participar en las cosas espirituales, le hayan causado tristeza, dolor, aflicción, pues muchas cosas que nos pueden causar y que se albergan en nuestro corazón, y son heridas que aquí quedan y que necesitan ser sanadas, y solamente el Señor Jesús lo puede hacer. Después de los 7 días del flujo de sangre, las mujeres se sumergían o se lavaban para ser limpias y después regresar con su familia, poder regresar con su familia, estar con sus hijos, con su esposo, con el ambiente que las rodeaba, pero sobre todo recuperaban el estatus espiritual. Podían regresar a ir a la casa del Señor, a alabarle, a cantarle, a exaltar su nombre. Imagínense si esta mujer amaba mucho a Dios, amaba el estar en la casa del Señor, amaba el alabar al Señor, en cantarle,
en danzarle, o todo lo que se puede uno imaginar, el que le agrade a uno a alabar al Señor, y no lo podía hacer, porque esta enfermedad no se lo permitía, porque estaba apartada. Ha de haber sido algo bien difícil para esta mujer. Yo pienso que se ha de haber sumergido a lo mejor en la soledad, en la tristeza, en la depresión, en el dolor de estar separada de su familia, de las cosas de Dios, y no poder participar de todo lo que se llevaba a cabo en los tiempos de las fiestas, o fiesta de la Pascua, o tan solo el poder ir con su familia a alabar a Dios, que es algo bien importante. El dolor que había causado en su corazón ha de haber sido algo bien tremendo, y eran heridas que allí estaban, que necesitaban ser sanadas. No podía ser una vida normal como las demás mujeres, quizás se sentía en baja estima. Por eso esa necesidad tan grande de tocar el manto de Jesús, porque ella sabía que la podía sanar físicamente, pero también espiritualmente. No solo tocó su parte humana, sino tocó la parte divina del Señor Jesús. Yo quiero que me acompañen a ver Marcos 5:28. Ya lo habíamos leído, pero les pido que lo volvamos a hacer.